Estamos de vuelta en Punto y Contrapunto. Aunque el INSABI reporta que se han comprado el 96% de los medicamentos e insumos requeridos por los estados para este 2021, solamente ha entregado la mitad. Sin embargo, el titular de la dependencia, Juan Antonio Ferrer Aguilar, dijo que se los están robando en los estados los medicamentos, así como lo oyes. Veamos el contexto. El desabasto de medicamentos no se debe a falta de compras, sino a que se los roban al llegar a los estados. Se lo roban llegando al estado, se lo roban llegando al almacén, se lo roban llegando al hospital. Durante su comparecencia con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno, el director general del INSABI, Juan Antonio Ferrer Aguilar, dijo que aunque los medicamentos se entregan mediante programas que establecen las propias entidades, en los hospitales y almacenes se los roban. Añadió que se ha comprado el 96% de los medicamentos requeridos este año y entregado el 50%. Respecto a los oncológicos, Ferrer dijo que se ha entregado el 25% de la demanda anual. Desde el 2019, la población usuaria ha denunciado falta de medicamentos. Hace un par de semanas, representantes del INSABI se reunieron con madres y padres de familia de menores con cáncer, donde denunciaron nuevos casos de desabasto. Desde el inicio de su mandato, el presidente López Obrador anunció un cambio en la compra y distribución de medicamentos en el país. La administración federal señaló que en las administraciones previas se hacían compras a precios elevados desde distintas dependencias. El presidente López Obrador aseguró que había un monopolio farmacéutico en México y que el nuevo sistema permitiría adquirir medicamentos a mejores precios y calidad. Hace un mes apuntó que su gobierno está rompiendo ese monopolio y que se habían comprado oncológicos en Corea, India y Argentina. Punto y contrapunto. Empiezo contigo, María Clemente. Te tocó como diputada escuchar, me imagino, la comparecencia del titular del INSABI. ¿Qué decir a lo que escuchaste, a esta denuncia que está haciendo? Porque es una denuncia, prácticamente está diciendo que se están robando los medicamentos en los estados, pero como dijimos al inicio del programa también, pues varios usuarios siguen reportando que hay falta de medicamentos oncológicos, falta de antirretrovirales todavía también en algunas entidades, entre otros temas. ¿Cómo lo ves? Sí, Genaro, fíjate que mira, el titular del INSABI, como lo han dicho muy bien en la nota que nos puso en contexto, ya está afirmando, ¿no? Que la distribución de los medicamentos para el abasto está mejor, ¿no? Tenemos ya comprados el 96% de los medicamentos que estaban faltantes, ¿no? Pero ahora, como él afirma, al llegar a los estados se los roban. Y como ya lo he reiterado en distintas ocasiones, justamente aquí en el programa, no hemos hablado sobre la necesidad de que los gobiernos locales se involucren en la estrategia de combate a la corrupción, en materia de seguridad y que en general se pongan a gobernar porque en muchos estados materialmente no hay gobierno. En materia de seguridad ya lo hemos visto antes, ¿no? Cómo son los estados los que se niegan a sumarse a una estrategia de seguridad, no la implementan y como resultado tenemos a las ciudades con mayor índice de criminalidad, de homicidios y de violencia, son las ciudades justamente gobernadas por la oposición que se niegan a sumarse a la estrategia de seguridad. En este caso, en la estrategia de combate a la corrupción, pues tenemos que apelar a los gobiernos locales a que no hagan un embudo o boicoteen la estrategia, ¿no? De distribución de los medicamentos y me sumo en ese sentido, por supuesto, al llamado que hace el presidente que ha realizado el día de hoy a que dejen de lucrar con los medicamentos de la gente y ya basta de querer haciendo negocio de nuevo con la necesidad de la gente. Cabe destacar que lo que se ha buscado es generar otras fuentes de proveeduría, es decir, medicamentos. No es menor mencionar que en los procesos de compra están involucrada también la ONU, por lo que vemos que es la corrupción lo que está el combate a la corrupción lo que está quebrantando todo, sobre todo en los estados en los que ni siquiera se respetan cuando se llegan las bodegas, ¿no? También me parece sano aclarar que tal parece que estamos ante un boicot por parte de algunos gobernadores y veremos ahora que tengamos mayoría en los estados cómo poco a poco se va a empezar a subsanar esto. Te lo prometo. Bien. A ver, Fanny, tú también coincides en la lectura de María Clemente. Hemos escuchado varias veces, ¿no? Que la 4T ha prometido que se iba a acabar el desabasto de medicamentos. Yo insisto, se siguen presentando todavía situaciones así lamentables que no deberían estar ocurriendo ya, pero siguen ocurriendo, ¿no? El titular del INSABI dice, bueno, se lo están robando en los estados, ya se entregó el 25% de los oncológicos en octubre del 2021, apenas el 25% diría yo. ¿Cómo lo ves? Pues que sin duda el INSABI es una estrategia de salud fallida, que no sirve, que no funciona. Y querer mezclar el tema de salud con el abasto de medicamentos, abonando a la estrategia de seguridad del presidente de la República, que es de abrazos y no balazos, me parece la justificación más grande del mundo, cuando tenemos los datos muy claros que incluso están vertidos en su plataforma. La realidad es que solo se han entregado el 9.5
de los medicamentos solicitados por los estados en la compra consolidada del 2021. De acuerdo a la información que está en su plataforma oficial, el INSABI ha entregado 1.746.820.000 piezas. Los estados solicitaron un total de 18.398.609.000 piezas. Y si el factor o la justificación es el robo, entonces el INSABI tiene que generar un mecanismo de protección, no echar la culpa a los estados y mucho menos a los estados de oposición que hemos sido los primeros en interponer incluso amparos para que la gente pueda tener los medicamentos, sobre todo los niños con cáncer y las niñas con cáncer que puedan tener sus medicamentos. Eso es una mentira errónea. Nuevamente quieren frenar o aceptar que se tiene que restablecer su estrategia. Tal vez la intención no es mala, pero si no está funcionando, el programa no es bueno. La estrategia no es buena. Si la población no tiene medicamentos, no es bueno y eso se tiene que aceptar. Por eso un gobierno debe de tener evaluación, debe de tener estrategia y debe de intercambiar mecanismos donde sí se esté generando un resultado. Y si la población no tiene medicamentos, entonces no hay un resultado. Y para prueba de ello hay miles de amparos. Para prueba de ello incluso hay vacunas, hay amparos para los menores que no están siendo vacunados porque solamente a algunos se les está otorgando la vacuna. Creo que nosotros tenemos que hablar claramente a la población mexicana, tenemos que hablar claramente a las y a los ciudadanos Sí. y generar mecanismos diferentes, generar iniciativas distintas, porque el INSABI no está funcionando. Los estados, de oposición o no, firmaron el convenio y hoy en día la población lo está sufriendo al no tener medicamentos. Si el robo es una de las causas, es responsabilidad del gobierno federal recuperar, frenar o tener un mecanismo de contención para que esto no ocurra. Eder, contrapunto. Sí, primero dame chance de leer la declaración de John Kerry, que Sí. cerramos con eso Que de sí, que había que del escucharlo. bloque anterior. Dijo John Kerry, todo el mundo requerimos voltear a ver lo que está haciendo López Obrador con Sembrando Vida, no solo por su contribución a la lucha por el cambio climático, sino por los beneficios en favor del pueblo. La sustentabilidad sin la comunidad no es sustentable. En la comparecencia, una pequeña observación. El tono que ahorita hemos escuchado en este segmento sobre este tema del medicamento no fue el tono que se dio en la comparecencia, en donde cada quien reconoció errores, retos todavía pendientes, pero también Juan Antonio Ferrer reconoció la voluntad política de los gobiernos de los estados para poder unificar. No es sencillo este ejercicio de unificar todo el sistema de salud para que se garantice el derecho universal a la salud, los medicamentos gratuitos para toda la población. Una de las cosas que dijo el doctor Alcocer fue la explicación de por qué la resistencia a vacunar masivamente a las infancias. Él explicó que todavía no hay una investigación concluyente porque en el sistema inmunológico en nuestra etapa de infancia es cuando más potente está y cuando mejor se desarrolla. El temor que existe y que no hay una investigación todavía que nos dé certidumbre es que el desarrollo del sistema inmunológico se deteriore con la vacuna. Y si se deteriora, entonces las consecuencias, esa generación las va a sufrir más adelante, a partir de los 25 años, que el sistema inmunológico empieza a ser más lento cada vez. Entonces, imagínense, dentro de 30 años, que nuestra generación será de adultos mayores, esa generación que será la económicamente productiva, será la que le toque cuidarnos a nuestra generación, van a tener un severo problema si no hay el desarrollo completo de estas investigaciones. Entonces, con esa claridad con la que el doctor Alcocer explicó eso, él y Juan Antonio Ferrer explicaron todo el proceso que ha habido para unificar el sistema de salud y por supuesto hay un problema y yo no sé, no se dijo que el responsable o los responsables sean los gobiernos estatales. Había un monopolio de 5 grandes distribuidoras que eran las que tenían y tienen claridad de todo el sistema de distribución. Entonces, por supuesto que hay una actitud de boicot. No se puede demostrar que no se están comprando las medicinas. Cada año se hace un estimado por estado de cuántos medicamentos se necesitan y durante el año se van abasteciendo. Ahorita, si no se les ha entregado el 100%, es porque también se explicó en la comparecencia de más de 3 horas que no hay las condiciones para almacenar todos los medicamentos en cualquier estado de la República. Entonces, se les van enviando por porcentajes hasta cubrir el 100% al final del año.
Es un asunto de Solo logística. que yo no entiendo ahí, Eder, el tema de, no hay lugar donde almacenar los medicamentos en los estados, pues que entonces nunca habían existido en la vida, ¿o cómo? O sea, no había ya la capacidad, digamos, para almacenar Desabasto esto. siempre ha habido, Genaro. 25, sí, por supuesto, desabasto siempre ha habido y lo sé perfectamente bien porque yo soy responsable de uno de esos cambios en esos esquemas de Lo sé. compras que tiene que ver con el tema del VIH. Me metí muy a fondo en el tema. Pero el problema es que a 3 años sigue habiendo problemas, siguen presentando Sí, claro. desabasto y no se han entregado Y retos. oportunamente. Octubre y 25% de los oncológicos entregados, Pero eso a mí no me significa parece... que eso no significa que estén por debajo de lo que se necesita entregar. Hay una programación y la programación se está cumpliendo. En Bien. el Senado, ninguno de los representantes de los partidos cuestionó la parte de que no se está entregando puntualmente los medicamentos, porque ahí están los datos, ahí están las compras, las órdenes de compra y el mecanismo a través Ok. del cual se ha distribuido. El reto es evitar que sigan operando estas mafias que se están robando en algún punto del lugar de distribución, ¿eh? Porque puede ser cuando le llegan al Estado o Ujú, cuando el Estado los reparte a los hospitales. ujú. Ahí es donde no se ha podido resolver y se tiene que resolver. Laura, Bueno, a ver, yo creo que a John Kerry le acercaron otros datos, los otros datos que siempre maneja el presidente Claro. López Obrador. Pero mira, habrá que decir también al respecto, justo en esta discusión, que así como tenemos un programa que se llama Sembrando Vida, que deforesta en lugar de reforestar, tenemos un INSABI, que es un Instituto Nacional de Salud, que en lugar de proveer salud, está perdiendo medicinas. Y creo que justamente en esa autocrítica es en donde tenemos que concentrar por parte del gobierno y exigir que exista, porque estamos hablando de la vida de la población y estamos hablando además de la vida de la población en uno de los momentos más duros que ha pasado los mexicanos en temas de salud pública. Mira, hay por ahí cifras que para variar no coinciden, hablando siempre de otros datos, en donde se supone, según los datos que tiene el titular del INSABI, que ha logrado ya abastecer el 50% de medicamentos, cuando reportes muy contundentes de Animal Político nos dicen que no han alcanzado ni el 9.5%. Y esas cifras, con esa diferencia abismal entre la repartición y la distribución de medicamentos, tiene que haber una explicación para ello. Y mira, yo te diría que independientemente de este pésimo trabajo que están haciendo para la compra y distribución de medicamentos, está también el pésimo trabajo y el desempeño que están teniendo para atender la inversión en la salud pública del país. Según datos de la OCDE, la media de los países que mejor lo están haciendo están destinando cerca de 10 puntos del PIB a la inversión en salud pública, mientras México solo está dedicando el 5%. Cuando se está haciendo entonces una tarea a medias, pues se tienen entonces resultados a medias. Entonces yo creo que esta conversación va más allá de la politización. Escuchaba ahorita a María Clemente que nos decía que si los estados de oposición y que el resguardo. Yo al final creo que también estas discusiones no abonan a nada, sobre todo si están basados en datos inexistentes. Ahí está la ENVIPE, justamente del INEGI, hablando del INEGI, donde dice que los estados con peor percepción de seguridad son aquellos conformados por las áreas metropolitanas de Puebla, gobernada por Morena, Tabasco, gobernada por Morena, CDMX, gobernada por Morena, mientras que aquellos estados donde hay una percepción de seguridad mucho mejor está en Querétaro, Durango y Mérida, hablando en este caso de oposición. Pero insisto, politizar la discusión en términos de reparto de medicinas me sí, parece que justo es lo que no genera una discusión y una solución. bien. Bueno, déjenme hacer una pausa. Evidentemente el tema no termina aquí. A ver, rapidísimo, María Clemente, porque nos tenemos que ir a pausa. Sí, mira, lo que creo que aquí hay una oposición que a falta de argumentos inventa narrativas y además perversamente sí, ¿no? Justamente quiere convencer de una narrativa que crean a partir de ahora. Promueven amparos para defender personas y cuando el medicamento ya por fin está en el canal de distribución, estorban en el canal de distribución, ya sea para perversamente explotarlo, ese estorbo que tienen a manera de boicot para poder publicitar la falsa narrativa que quieren sembrar entre la población, o es en un claro robo que están haciendo. Bien. Y el robo que están haciendo y que ya estaban haciendo, porque por ejemplo aquí, yo como paciente de 13 años viviendo con VIH, aquí está mi medicamento, ¿no? Efivarens, entrimotocina, tenofovir, que hace justamente un sexenio costaba 30% más de lo que hoy cuesta. Y justamente la farmacéutica que distribuye este medicamento era Farmacéuticas Maipo, donde el Consejo de Administración de Sí, esa también era el farmacéutica, distribuidor. ese distribuidor estaba Beltrones Sí. y un chorro de potentados del viejo régimen que ganaban con ese 30%, jugaban con mi salud
y las demás de 130,000 personas que vivimos con VIH en México. Y esto se replica en todo el país, en todos los esquemas de salud, con los niños con cáncer, con las vacunas, con todo. Así como era la farmacéutica productora y distribuidora, un monopolio. Quieren sembrar una narrativa falsa de que hay un desabasto, cuando lo que hay es un canal de distribución que se está alentando porque los gobiernos locales de la oposición están entorpeciendo la distribución de los medicamentos. Rapidísimo, Fanny, porque ya estoy 2 minutos arriba. Sí, no te preocupes, nada más aclarar, no hay perversidad. La gran perversidad es que el gobierno de Morena diga una cosa y haga otra, y lo que nosotros estamos haciendo es meter amparos. Nadie está hablando de ningún compañera diputada, déjame hablar. De los mexicanos y los A ver, María Clemente, ya te escuchamos a ti. Déjame escuchar a la compañera del PRD rapidísimo. Estamos hablando de los medicamentos contra el cáncer, que fue el punto que presenté, y sí, estamos apoyando para que sea eficiente. Una disculpa enorme si se ofenden, pero la vida no tiene un canal de distribución, y la salud en México no está para un canal de distribución, está para una atención inmediata. María Clemente, a ver, perdón, tengo que cortar la discusión porque no nos entiende nada. María Clemente, estoy hablando. Vamos a una pausa y a regresar. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó las conclusiones de su investigación para determinar qué ocasionó el colapso de la línea 12 del metro. ¿Cuál es la conclusión? Fue la construcción. Volvemos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.